Bien, entonces decimos que vamos a estudiar el tema de corriente alterna. ¿Qué significa corriente alterna? Entonces, que la tensión y la corriente son funciones del tiempo. ¿Sí? ¿Y a través de qué circuitos? A través de los circuitos que ya conocemos, que están formados por resistores, inductores y capacitores, que son los tres elementos básicos que hemos estudiado. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar en este tema justamente el comportamiento que tienen los resistores, los inductores y los capacitores, y combinados entre ellos, en la corriente alterna. Noten ustedes que tanto los capacitores como los inductores realizan operaciones de derivación e integración. ¿Sí? Esto es una cosa interesante porque yo en un circuito de corriente alterna puedo tener varios capacitores, varios inductores a medida, como vamos a ir viendo, desde que se genera la energía eléctrica con el generador en el punto de origen hasta que se convierte finalmente en energía, por ejemplo, mecánica en un motor. Esa energía va pasando por diversos procesos y diversos circuitos donde hay capacitores e inductores, básicamente. Noten ustedes lo siguiente: si yo tengo inductores, se produce una derivada, por ejemplo, de la corriente, en el caso del inductor, en el caso del capacitor, perdón, la integral. Entonces hay operaciones matemáticas de derivación e integración permanentemente. Imaginen ustedes, ¿qué funciones pueden ser estas V de t e I de t? Cuando uno dice corriente alterna, la palabra genérica es que es esto, función de tiempo nada más. Pero ¿qué funciones de tiempo pueden ser? Preguntémonos, ¿qué funciones? Si yo voy a derivar varias veces, supongamos que fue una función polinómica esta, cualquiera. Vamos a hablar un poco de matemáticamente, ¿no? No es mi estilo, pero vamos a hacerlo. Un polinomio cualquiera de grado n, ¿sí? Si yo voy derivando, ¿qué obtengo? Cada vez obtengo un polinomio de grado menor. Y si derivo una serie de veces igual a n, el resultado es cero, como ustedes saben, ¿no? Viceversa, si voy integrando, voy aumentando el grado. Por lo tanto, si esto fuera polinomial, como ustedes se dan cuenta, la corriente cambiaría de forma y sería, por supuesto, imposible utilizarlo, como ustedes pueden darse cuenta. ¿Qué otras funciones podemos usar? Podemos usar un logaritmo, tampoco, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x y se transforma después en un polinomio. Y la raíz tampoco, ¿no? Igual. Bueno, ¿qué sería lo ideal en realidad? Que las funciones que yo voy a utilizar permanezcan invariables aunque yo derive o integre. Ese sería lo ideal. ¿Sí? ¿Se imagina? Entonces yo genero una tensión con una función matemática de tal manera que integrando o derivando n veces, siempre la función permanezca. La primera que se me ocurre es e a la x. Es una función hermosa porque e a la x la puedo derivar toda la vida, que va siempre de la x e integrar igual. Pero e a la x tiene un problema, o e a la t sería en este caso, ¿no? Porque la función es de t. Si me disculpan, dije e a la x, bueno, por matemáticas, ¿no? Pero sería e a la t. ¿Qué pasa? Es imposible utilizar físicamente, porque a medida que el tiempo aumenta, la función aumenta sin límite, lo cual es absurdo, como ustedes se dan cuenta. Otra condición que tiene que tener la función, como tiene que estar acotada, no puede diverger. Por eso tampoco puede ser un polinomio. Una parábola sería imposible. Para tiempo infinito, la tensión o corriente sería infinita. ¿Se imaginan ustedes, no? Entonces ya estoy restringiendo muchísimo las posibilidades que tengo de elegir una función para corriente alterna. ¿Qué tiene que ser? Tiene que estar acotada, o sea, no puede diverger, ni tampoco tender a cero, como si fuera e a la menos x o e a la menos t. Y además, tiene que ser de tal manera que sucesivas derivadas o integrales siempre me den la misma función. Bueno, la solución es única. La tenemos por suerte, ¿eh? Es única. ¿Cuáles son las funciones? Las sinusoidales. ¿Sí? Entonces postulamos que la única manera de cumplir con todas estas condiciones que estoy diciendo, que esté acotada y que la función sea siempre la misma, son funciones sinusoidales o senoidales, como ustedes quieran llamarlas. Entonces postulo que tanto B de t como I de t tienen que ser de esta manera. Por supuesto, puedo sumarla con una fase. Esto indicaría que no necesariamente, como ustedes saben, para t igual a 0 la tensión tiene que ser dm o im. Eso es para generalizar la función. Y en este caso, por ejemplo, si es una función cosenoidal, dm, ¿qué es? O im, depende que sea corriente de tensión, es el valor máximo del coseno. Valor, también se llama pico, ese es valor pico o máximo. ¿Sí? Y le vamos a indicar con b sub m o i sub m. Como ustedes ven, entonces, esta es la mejor solución. Ustedes dirán, bueno, pero si yo derivo el coseno, ¿qué me da? Al derivar esto, el coseno, ¿qué me da? La derivada del coseno, que es un menos seno, me va a dar una cosa así. Bueno, no importa. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Un desfasaje de 90 grados, como ustedes ven. Ahí sería entonces cuestión de adaptar, usando justamente la fase,
Esto es trigonometría pura. Muchas cosas que vamos a ver hoy día en estas clases tienen relaciones trigonométricas, por lo tanto, a esta altura del partido, supongo que ya las saben, ¿no? Así que ni me molesto en explicarlas. Ustedes ya saben entonces que esto es un coseno desfasado. Si vuelvo a derivar, ¿qué voy a obtener? La derivada de menos coseno, ¿qué es? Perdón, la derivada de menos seno, ¿qué es? Menos coseno. ¿Sí? Y si derivo esta nuevamente, la derivada de menos coseno, ¿qué es? Es seno, vuelvo a tener el seno, y luego la derivada del seno es el coseno, y vuelvo a tener entonces, después de 4 derivaciones o 4 integraciones, que vuelvo a tener la función original. Pero en definitiva, puedo representar estas funciones todas de esta manera, como ustedes imaginan. No hace falta distinguir entre una y otra, sino simplemente con phi yo puedo transformar un coseno en un seno, en un menos seno, en un menos coseno, como ustedes ya saben. Y ya se tienen que poner al tanto con esto porque lo vamos a usar permanentemente de aquí en más. ¿Sí? Repito entonces, con una sola expresión y modificando la fase de esta phi, yo puedo transformar entonces un coseno en un menos seno, en un menos coseno o en un seno. ¿Ok? Entonces ese es el punto. Las funciones son todas entonces iguales, análogas, digamos, ¿no? Son sinusoidales y con una sola expresión las puedo, digamos, representar. ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis y, bueno, esto nos viene de perillas porque justamente el generador de corriente alterna, que era? Justamente es un generador que, como vimos en su forma básica, genera una tensión de este tipo. Cosenoidal o senoidal. Ya saben, tomar seno o coseno es exactamente lo mismo, insisto, ¿no? Es un problema de fase nada más. ¿Sí? Depende en qué momento yo saque la foto inicial. Para t igual a 0, ¿cuánto vale la función? Bueno, eso me va a decir entonces cuánto vale la fase. Ya lo saben ustedes. Si t vale 0, omega t vale 0, entonces, de acuerdo a cómo haga la función en el tiempo t igual a 0, comparado con el valor pico, voy a obtener la fase. Ya lo hemos hecho el año pasado en oscilaciones mecánicas, así que es muy fácil hacerlo. Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a estudiar? Los circuitos de corriente alterna, ¿con qué cosa? Con 4 elementos. El generador, un resistor, un inductor o un capacitor. O todos juntos. Y vamos a ver el comportamiento que tiene. Para hacer esto vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff, que ya lo hemos estudiado en corriente continua. ¿Sí? Se pueden aplicar estas reglas, y tengo que decirlo esto, es una aproximación. ¿Por qué? Por algo que vamos a ver más adelante, una tensión o corriente alterna genera energía que se puede transmitir en el espacio de manera de ondas electromagnéticas, de forma de ondas electromagnéticas. Entonces, la energía en un circuito, digamos, de este tipo, no la puedo, no es que sea un sistema conservativo que yo pueda hacer, digamos, sumar los potenciales y volver al inicio y que me dé cero la circulación, o sea, aplicando, por ejemplo, la segunda ley de Kirchhoff, sino que hay una, no una pérdida, sino una transformación de esa energía en una energía que se escapa del circuito, ¿sí? Se escapa en forma de ondas electromagnéticas. Ya lo vamos a ver eso más adelante, que es solamente la parte que entra en el final, la parte teórica, las clases que van a seguir. Pero nosotros no vamos a considerar eso. Vamos a considerar que el circuito no emite ningún tipo de onda electromagnética. Para eso, la condición es que la frecuencia a la que funciona, recuerden, omega es los pi por la frecuencia, tiene que ser baja. De hecho, es baja. Digamos, en corriente alterna se ha tomado las normas en el mundo, digamos que hay dos formas, una a 50 Hz y otra a 60 Hz. ¿Sí? La mayoría del mundo, digamos Europa, nosotros y la mayoría del mundo utiliza 50 Hz y Estados Unidos eligió 60 Hz, como siempre ellos tienen cosas diferentes, y todos los países, los cuales, bueno, tuvo mucha influencia Estados Unidos, al principio de la historia, ¿no? De 1900, utilizan 60 Hz, ¿sí? Pero la mayoría, nosotros como tuvimos en ese momento influencia europea, a principios del siglo XX, la influencia mayor en Argentina no era de Estados Unidos, sino más bien europea, los ingleses sobre todo, o los franceses, las compañías que había en Buenos Aires, las primeras compañías eléctricas eran anglo-española o la ítalo-española, bueno, entonces la influencia mayor de capitales para instalar centrales eléctricas vino de Europa, por lo tanto nosotros adoptamos el sistema de 50 Hz. Estados Unidos, bueno, trató también de cambiarlo, pero bueno, afortunadamente nosotros nos quedamos con este sistema que es el sistema más usado en el mundo. Pero hoy día no tiene mucha importancia esto porque cambia un poco en las máquinas eléctricas, pero en definitiva no es una cosa vital. De hecho, las computadoras, por ejemplo, como convierten energía, ya dijimos, corriente alterna en continua, le da lo mismo a cualquier
computadora, cualquier cargador celular, lo que sea, que la frecuencia sea 50 o 60 Hz. Es exactamente lo mismo. Lo que sí importa es la tensión. ¿Mm? Eso lo vamos a discutir más adelante. La tensión de norma. Pero la frecuencia, para ciertos casos es importante, pero hoy día cada vez es menos. Bien, entonces la idea que va a ser es estudiar los circuitos entonces de corriente alterna, que van a tener estos cuatro elementos, utilizando las reglas de Kirchhoff. Bien.